8:34 de la mañana, como cada martes. Cristian Valdivieso, director de Criteria, con nosotros, nuestro panelista de martes. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, Claudia? Hola, Gerardo, muy buenos días. Buen día. Hoy estábamos hablando brevemente del tema de las ISAPRES, que finalmente se aprobó la ley corta. Nadie dudó que se iba a aprobar en el Senado, pero había mucha duda respecto de si se iba a aprobar o no en la Cámara de Diputados y Diputadas. Hablábamos con Jaime Mañalich y decían los pacientes deben estar tranquilos, pero lo que sí es claro es que probablemente el escenario cambió igual. No es que aquí se salvó el tema, pero se van a abrir nuevas conversaciones respecto a la reforma a la salud. Tú que estudias opinión pública, sentires, ¿esto puede abrir escenarios nuevos a tu juicio? ¿Esto deja a las ISAPRES en un lugar distinto del que estaban? A ver, yo creo que hay varios temas que dan vuelta a propósito de esto. Uno, la relación entre los usuarios y las ISAPRES siempre fue una relación pragmática. No hubo nunca amor. Hubo una sensación de que me están cobrando caro, a veces no es lo que yo querría, pero el servicio es bueno y la posición, estar aquí es mejor si puedo pagarlo que estar en la salud pública por lo que eso significa. Sí. Es una relación bien pragmática. Entonces la pregunta es, en esa lógica pragmática, ¿qué conclusiones o qué decisiones va a empezar a tomar el usuario de ISAPRE hoy día o el que es posible usuario de ISAPRE en el futuro? Y creo que en esto las expectativas son muy importantes. Entonces, cuando no queda contento parte de la política, que podría ser importante pero no tan relevante como el hecho de que las mismas ISAPRES digan que esto no soluciona el problema, la pregunta es, con ese contexto, ¿qué decisiones va a empezar a tomar los usuarios? Entonces yo creo, o da la impresión de que esto más bien es el inicio de un proceso de ajuste más que el término de una crisis. Ahora, dicho todo esto, evitamos una crisis importante en el corto plazo en materia de salud, y desde esa perspectiva una de las ganadoras principales, creo, en esto es la ministra de Salud, porque se la jugó por esto. El pragmatismo del gobierno de ella, porque así se podría interpretar, ¿no? Como pragmatismo, porque todos pusieron cara de acidez cuando lo aprobaron, pero lo aprobaron. ¿Y qué había de fondo? Porque le preguntamos también a Jaime Mañalich hace un rato, decía que era una renuncia a algo que estaba en el programa de gobierno, que era aprovechar esta una oportunidad dorada de acabar con el sistema de salud privado. Es que la oportunidad, si hubo en algún minuto, en este caso ya no lo era, porque esto era más bien un riesgo tremendo de que colapsara el sistema de salud y que los responsables fueran finalmente el gobierno. Entonces, creo que actuaron pragmáticamente, pero así todo se ve una fisura y una dificultad del liderazgo del presidente. Es decir, detrás de una ley que permitió que estabilizar el sistema, votó toda la derecha, proyectos del gobierno, votó toda la derecha, y el oficialismo votó en su mayoría a favor, pero hubo varios discolajes que se salieron de la línea, y eso te hace pensar de que las reformas futuras del gobierno, que ha tenido que entrar a negociar, y como el mismo gobierno ha dicho, hemos tenido que dar varios pasos hacia atrás para poder tener una conversación con la derecha y poder salir con un proyecto que sea más o menos aceptable por todo. Probablemente no se va a terminar aprobando, entre otras cosas, porque dentro del mismo oficialismo hay gente que va por el todo o nada y estas cosas no le gustan. Ahora, el propio Jaime Mañalich decía algo que llamó la atención, decía que a él le llamaba mucho la atención cómo se ordenaron las fuerzas del oficialismo, y dice que lo que más le llamó la atención es que finalmente, por ejemplo, Carol Cariola, que dirige hoy la Cámara de Diputados y Diputadas, se cuadró y fue una gran operadora respecto de poder aprobar o sea, finalmente se le ordenaron las filas al presidente un poquito más que en otros momentos. No, claro, o sea, sin duda, pero si tú haces la aritmética, dices cuántos de la oposición votaron a favor y cuántos del oficialismo votaron a favor, y lo que te das cuenta es que esto fue aprobado fundamentalmente porque la oposición se puso con todo. O sea, y en el oficialismo hubo discolaje. Entonces, el punto acá no es que cada uno tenga el derecho a pensar lo que quiera, pero el punto es que este fue un proyecto del gobierno y hubo varios que le están o le corcoviaron o le terminaron finalmente negando el voto al gobierno. Y eso también impacta, ¿verdad?, en el escenario final o en el escenario que estamos viendo hoy día. Es decir, cuán certeza tienen las personas, los usuarios, de que esto va a continuar en el tiempo. Entonces, cuando uno no tiene esa certeza, probablemente empieza a tomar decisiones pensando en cómo reducir la incertidumbre. Y lo que vemos que hoy día el escenario es menos incierto, pero no es completamente cierto, y por lo tanto la tienen difícil igual las ISAPRES, y la sociedad no va a quedar necesariamente conforme. Entonces es complejo el panorama. Y esa fisura interna que se vio ayer, ¿esa en política dejan secuelas o se olvidan? Yo creo que dejan secuelas, Gerardo. Ya hace un buen rato que vemos que hay una cierta tensión dentro del mismo oficialismo. Es decir, un grupo que, más bien, digamos, encabeza el Partido Socialista y otro que encabeza el Partido Comunista, va a ponerlo así como bien en cabezas.
Y esos dos grupos, uno es más pragmático y el otro es más ideologizado o ellos dirán más idealista. Pero ahí hay una tensión y que tiene que ver también con la hegemonía que hay en el sector. Y entre medio hay un mundo que se llama Frente Amplio que, como bien hablaba el alcalde Bodanovich, es un mundo que se llama Frente Amplio que está absolutamente, digamos, colapsado por la realidad y empieza a dividirse o atomizarse en qué posiciones toma respecto de una posición más dominante por el Partido Comunista o una posición más dominante por el Partido Socialista, si se quiere. Claramente, cuando uno escucha al alcalde Bodanovich, siente que él tiene más una lógica más cercana al mundo de la centroizquierda que a la lógica más idealista, ideologizada, como queramos, del Partido Comunista. Ya, pero es importante como tú lo dibujas, Cristian Valdivieso, porque tú lo dibujas de esa manera diciendo finalmente acá hay dos arcos, el arco del socialismo democrático y el arco del Partido Comunista, o sea, pones el liderazgo en las dos grandes fuerzas políticas de izquierda con más trayectoria y al Frente Amplio más bien como un jugador que tiene que elegir el arco. No como un actor protagónico. O digamos que un jugador que entró siendo el jugador más relevante del equipo y que a los pocos andar, a los pocos minutos terminó perdiendo varias pelotas y dejando al equipo en una posición minoritaria. Y por lo tanto hoy día más bien está buscando dónde ubicarse en la cancha más que pretendiendo ser quien dirige al equipo o quien lo capitanea. Claramente eso pasó, es cosa de ver lo que pasó con Giorgio Jackson, que hoy día empieza a aparecer o a reaparecer con algunas señales bastante erráticas si se quiere, pero como el eje, si se quiere, articulador que tenía el Frente Amplio o el soporte, no sé si la palabra es intelectual, pero digamos, en este caso el soporte intelectual del Frente Amplio está en el suelo y por lo tanto hoy día los que tienen la fuerza para empujar a la izquierda son el Partido Socialista y el Partido Comunista y ahí hay una tensión donde el Frente Amplio empieza a reubicarse o a rearmarse. Oye, Tomás Bodanovich sí nos decía que, porque él había tenido un discurso crítico, una entrevista muy interesante que tenía con mi compañera Claudia. La primera donde empezó a mostrar su y estaba viendo la video ahora, y es la primera, y ya había hablado de que la oposición había sido mezquina con Piñera y todo eso, no lo dijo ahora, estaba dicho. Cuando habla con Claudia, la primera entrevista para La Tercera, dice que él nota que tienen que pasar desde el discurso de los simbolismos a la gestión. Ahora él hace un análisis distinto. Él dice, yo veo en el oficialismo un ánimo de una reflexión honesta, genuina, hacer una reflexión crítica de nuestro comportamiento. Y él dice que ya están, él los ve aceitados, por así decirlo, los ve trabajando bien. ¿Tú coincides con esa mirada que él tiene del trabajo del Frente Amplio hoy por hoy en el gobierno? No, o sea, a ver, él puede tenerla como una mirada más bien interna, pero en lo externo todavía eso no se ve. Es decir, lo que se ve es que las tensiones, las discusiones, los ejes, los ejes temáticos los pone más bien ¿Socialismo democrático? Socialismo democrático y lo tensiona el Partido Comunista y el Frente Amplio toma una posición en relación a eso. Ahora, lo que no implica que efectivamente lo que dice Bodanovich tenga un punto, y es que se están rearmando, que tiene que ver lo que hemos conversado hasta ahora. Totalmente. Es decir, yo me rearmo y también me reordeno, que son dos cosas que van en la misma medida, y probablemente vamos a tener un Frente Amplio como partido único, que va a tener también al interior de ese nuevo partido fuerzas que se alineen más hacia una posición o hacia la otra. Ahora, lo que dice novedoso, creo yo, Bodanovich este último tiempo es que ya no es solo que fuimos egoístas, fuimos injustos, fuimos, no sé, mezquinos, etcétera, sino que también dice que no pusimos los intereses de la sociedad por delante. Y eso ya es otro punto. Te fijas, eso ya es una autocrítica, pero potente, porque no es decir, yo fui egoísta, no hice todo lo que tenía que hacer, a decir... Me equivoqué, ¿sabes qué? No solo me equivoqué en hacerlo, sino que también en mirar lo cual era el tema del fondo. Exactamente, estuve dispuesto a sacrificar a la ciudadanía, no poner los intereses de la ciudadanía en función de mis propios intereses. Entonces ahora, eso ya es más que egoísta, es bastante en esa línea, Cristian Valdivieso, estamos a 15 días del discurso del presidente Gabriel Boric, el del 1 de junio. Normalmente no es solamente la lista de cosas que van a hacer o que hicieron, no solamente el neteo, sino es aquello otro más como sublime o subliminal que se trasluce de un discurso. ¿Qué deberíamos esperar a tu juicio? Así como pensando en los niveles de incertidumbre que tú has dicho, la rabia que tú también de alguna manera has recogido, los temas que están sobre la mesa, ¿hacia dónde, qué podríamos esperar de Gabriel Boric el 1 de junio? Y además que ha ido bajando en las encuestas también, o sea, ese 30% que parecía inalterable se ha movido un poquito. Sí, a ver, yo diría dos cosas al respecto, Claudia. Uno es que el presidente, a pesar de que yo creo que lo tenía calculado, que iba a pagar un costo en su propia base electoral,
decide seguir agudizando su autocrítica o su metamorfosis respecto de los temas de seguridad y habla en contra del perro negro, el famoso matapaco, pagando un costo. De alguna manera él calcula que si no termina de exorcizar, ¿verdad?, el pasado, no va a ser creíble para hablar respecto del futuro. Y si tú como presidente no eres creíble para hablar del tema central que preocupa a la ciudadanía, estás en una posición muy debilitada. Entonces, el presidente apuesta a eso, da un paso más, paga costos en su base electoral, pero su apuesta no tiene que ver con la base electoral, sino que tiene que ver con la cantidad de gente que no se identifica en el eje izquierda y derecha, que el presidente necesita que le crea. Y que en esa misma encuesta donde bajó, había más gente que le decía que al presidente le preocupaba lo de la seguridad, que gente que decía que no le preocupaba la seguridad. Y desde esa perspectiva fue un punto ganado. Además, encuesta de la segunda semana, ya el presidente remonta 2 puntos y su desaprobación baja a 4, que ya está fuera del margen de error y por lo tanto una baja significativa. Entonces, los costos fueron circunstanciales, como planteamos la semana pasada probablemente, y que en el camino estratégico le permiten al presidente llegar a la cuenta pública con algo más de credibilidad respecto de sus intenciones sobre el tema central de que va a tratar la cuenta pública, probablemente que tenga que ver con los temas de seguridad, seguido de los temas de economía, ¿verdad?, y de reactivación, que son los dos puntos que hoy día, que más agobian a las personas. Y por último, perdón Gerardo, con los temas propios más bien de sus reformas o que le hablan más a su electorado de base, pero que creo yo van a ser secundarios respecto del foco central. Oye, Cristian Valdivieso, en 15 minutos ya está comenzando la Semana de la Construcción. Allí vamos a tener una transmisión especial, Radio Pauta, va a estar el discurso de el director allí, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, pero también va a estar el presidente Boric. Es decir, es otro encuentro con lo más representativo del empresariado en Chile. ¿Qué te esperas de este tipo o qué oportunidad tiene ahí? Pensando que si echamos para atrás, nos recordamos, lo último fue que eran coñetes, lo de los bancos, al menos hablando en favor de la construcción, que era la construcción la que necesita más préstamos. ¿Qué oportunidad tiene ahí el mandatario? Yo tengo la impresión de que el presidente va a seguir insistiendo en su discurso reactivador, en su preocupación genuina por el crecimiento económico, por decir que el crecimiento económico no es un medio secundario, sino que es un medio muy relevante para el desarrollo del país e incluso que es un fin en sí mismo, como lo dijo en su minuto. Y tengo la impresión de que no va a insistir en los temas de reforma al sistema político como prometió en la ENADE o ofreció en la ENADE, porque con eso no ha podido tener fuerza, no ha podido seguirlo empujando. Entonces, dando la impresión de que la oportunidad es que vuelva a trabajar o a dar señales en torno a la reactivación, más que meterse en otros temas políticos y en temas confrontacionales. No creo que vaya a confrontar al sector de la construcción, porque además el sector de la construcción está objetivamente muy dañado. No le puede decir que son coñetes, no le puede decir que han ganado como locos los últimos tiempos. Entonces, tiene que empatizar con este sector y por lo tanto es una muy buena oportunidad para dar una señal empática, pero claramente con un sentido o un foco reactivador. Y además que probablemente no puede seguir peleando con los empresarios. No puede seguir peleando con los empresarios. ¿No es cierto? Ya como que han habido varios. Brevemente, una noticia de último minuto, que el metro, la línea 1, está presentando un retraso en frecuencia de trenes. Ha dicho Metro Santiago que está trabajando para normalizar esa frecuencia habitual. Claro, no puedes seguir, o sea, quizás hay momentos que tú te puedes enfrentar y tener un adversario, pero no puedes estirar ese chicle tanto, porque también se necesitan. Se necesitan, el desempleo siguió aumentando, el último trimestre tuvimos mucha gente despedida por razones de la empresa y eso supone gente que no va, o sea, que sacan personas pero no van a volver a recontratar porque son necesidades de la empresa y por lo tanto evidentemente hay un tema con el desempleo, con la necesidad de que el país se ponga en marcha y la construcción para eso es central y es fundamental. Yo creo que el presidente va a tener que dar señales ahí de buscar acuerdos, de buscar cómo allanar el camino para que efectivamente las cosas empiecen a destrabarse y la construcción empiece a volver a aparecer como central en el país. Claudio te preguntaba por ese discurso del presidente, ¿qué tanto marca cuando viene el discurso de la Nación el 1 de junio, cuando está en el tercer año y él dice, este va a ser el último año de anuncios? Es evidente, porque el otro ya está ahí entregando. ¿Qué tanto puedes esperar, considerando que siempre se ha dicho que los 2 primeros años cuando tú vas con todo y después ya es más bien de cosecha más que de ejecución? No, yo pienso que el presidente este año no va a anunciar grandes cosas, algunas cosas evidentemente, no sé, me imagino ampliaciones de línea metro y otras cosas que no se ejecutan en este gobierno, sino que se ejecutan en el futuro, pero sobre todo se va a centrar en el tema de la seguridad y el tema del crecimiento económico. Tengo la impresión, a propósito de lo que decía el alcalde Bodanovich y de los gestos o giros que ha hecho el presidente, más allá de si son genuinos o no, pero tengo la impresión de que hay un mundo dentro del Frente Amplio que entiende
que la única posibilidad de quedar relativamente bien parados parado a la salida de este gobierno es no terminar completamente desacreditado respecto de su capacidad de ponerse y de enfrentar los temas que son más acuciantes para la población, porque de lo contrario, más allá de su juventud, igual van a quedar con una mácula bastante grande, no más que una mácula, ¿verdad? Una mancha fuerte en su historia de vida, y eso los va a afectar políticamente. Entonces, para que este gobierno o para que este mundo frente amplista vuelva a tener posibilidades de postular con cierta credibilidad respecto de lo que está proponiendo para el país, tiene que salir parado de este gobierno habiendo quedado instalado con la idea de que se hizo cargo del país real que le tocó enfrentar y no del país imaginario con no el sé que si llegaron. imaginario, pero Ya, el país pero- que ellos idealizaban, Claro. el Idealizado. país real que les tocó enfrentar, porque lo Sí, contrario van a quedar instalados como gente que totalmente incapacitada, desacreditada y que vive en un mundo completamente paralelo al que vive la mayoría de las personas. Ahora- Entonces, por eso, perdona Claudia, Sí. más que grandes anuncios, creo que Tiene su que- tema va a ser insistir en la genuina preocupación y en lo que están haciendo en materia de seguridad. Ya, y ahí va empalmado lo que te quiero preguntar. Uno podría entender que si la agenda que va a proponer el presidente Boric en su cuenta anual tiene que ver con seguridad y economía, que finalmente es la disyuntiva o son los grandes temas en los cuales el presidente tiene que gobernar, las figuras que dirigen esos dos temas se llaman Carolina Toá y Mario Marcel. Sí. Entonces, finalmente también el destino del presidente Boric se juega en el resorte hasta ahora de dos figuras que son clave y que ninguno de ellos es de su Socialdemócratas. de su mundo político. No deja de ser una paradoja. Evidentemente, y también las señales que ha dado el presidente ya no son solo de a quién pone a cargo de los Sí. temas que son más preocupantes para la sociedad, que el socialismo democrático hace un buen rato que lo viene teniendo esos cargos, sino también a quién apoya o con quién más se alinea discursivamente. Y el presidente este año al menos ha estado más alineado con este mundo que con lo que estuvo los años anteriores. Los indultos, no creo en el neoliberalismo, quiero terminar con el capitalismo y todas aquellas señales a su base electoral que a veces eran muy elocuentes y que le quitaban piso también Sí. al socialismo democrático o a los ministros que llevan hoy día las carteras que más preocupan a la sociedad. Oye, y dentro de las cosas del uno, yo creo que él con esa intención lo dijo hace unos días, en mayo tiene que estar en general la reforma previsional. La posibilidad real, nosotros hemos preguntado en alguna entrevista, se ve muy, muy escasa. Dice que toma 6 semanas más o menos una revisión y de aquí a la fecha que él dio eran 4 semanas, no alcanzaría. Es más, un parlamentario de la UDI ayer, evidentemente, eso, el otro sector político dijo, la ministra Jara dijo, le sacó el pie, dijo, si está, parece que ahora ya empezó su campaña presidencial, decía un diputado ayer, porque ahora ya no insiste tanto en el tema previsional. Entonces, ¿tú ves alguna posibilidad que sea bueno que él insista en el tema previsional, ponérselo como meta? Incluso el pacto fiscal también está bien enredado. Lo otro es renunciar a todo. No, o sea, yo no sé renunciar, pero a lo mejor Pero sí. como bajarlo un poquito, así como vamos Es lento. un tema complejo porque si tú miras, Gerardo, lo que pasó con el tema de las ISAPRES, imagínate si el gobierno opera pragmáticamente también en el tema de las AFP. ¿Qué significa? O de la reforma, perdona, Previsional. de pensiones. ¿Qué significaría operar pragmáticamente en materia previsional? Bueno, hacerse cargo de lo que realmente puede pasar en la Cámara o en el Senado. ¿Y qué es lo que puede pasar ahí? Posiblemente es ningún peso a solidaridad o ningún peso a reparto, que era lo que ellos Y dividirlo, originalmente... pero si la UDI le decía, si dividen el proyecto, me refiero, hay una parte de cosas que se podrían aprobar, que tienen que ver con la PGU, mujeres... Exacto, eso sería operar pragmáticamente Claro. y a lo mejor sensatamente, ¿ah? Pero Claro. eso resta, porque la parte que no se aprobaría Es la más importante. es solidaria. la parte que está más vinculada a la mirada más ideológica o más idealista que tiene ese mundo del Frente Amplio. Por lo tanto, si tú ves lo que ha pasado en ISAPRE, se ve difícil, porque no creo que el gobierno, en este caso, que es su reforma, no producto de una emergencia, termine siendo una reforma que se aprueba por toda la oposición, por toda la derecha y por algunos de sus sectores. Entonces se ve complejo. Y por otro lado, respecto al discurso del primero, tengo la impresión de que el presidente ya no tiene espacio para puestas en escena donde lo performático, lo poético Ya. o aquellas cosas de Pero más blandas sean el centro y los discursivos sean Ahora, más el eso fondo. Ah, mira. y O sea, tengo que- perdón, lo superficial, lo secundario. Claro, pero eso tiene un problema también, Cristian y Gerardo, y es quizás algo totalmente sublime y como poco, ¿cómo se dice?, palpable. La narrativa, el relato, los gobiernos necesitan salir con una cierta estela, cualquiera, y eso tiene más que ver con la narrativa. Si finalmente no hay ni un proyecto que tenga que ver con aquello por lo que tú llegaste a ser gobernante, aunque hayas renunciado por el realismo político, etcétera, algo tiene que quedar dando vuelta como
como, ¿o Lo no? que pasa es que yo creo que finalmente el proyecto que en algún minuto se convenció, pero a medias del gobierno, era que el proyecto era abandonar el proyecto original para hacerse cargo del país real que les había tocado y efectivamente generar mejoras objetivas y subjetivas en materias de seguridad y en materias económicas. Entonces, ese relato que empezaron a instalar a partir de este año en el gobierno, que ha habido mejoras, que a veces no se ven, Sí. es un relato que no es verosímil No. en la medida que No. el gobierno no tiene crédito o no tiene credibilidad para expresarlo. Entonces, si el gobierno ahora intenta recuperar crédito, recuperar credibilidad y poner efectivamente al frente de la ciudadanía y la opinión pública la idea de que están claramente conscientes de cuál es el problema central y están ocupados de hacerse cargo de este problema central y la gente empieza a notarlo, capaz que ese termine siendo el relato que instala el gobierno, que tiene que ver con no hacer lo que ellos han querido, sino que hacer lo que la sociedad en su minuto les demandó. Y eso puede ser un giro importante y a lo mejor menos... Gobernar en prosa. Claro, gobernar en prosa y menos en verso, Bien. si tú quieres, menos poético y menos Más- novelesco, no, menos más- poético. Más Excel y menos Word. Exacto, Sí, más así Excel y decía la menos gente Word, de Piñera en grito. Más Excel Sí, y más relato menos real Word. que Sí. narrativa ficticia. Gracias, Cristian Valdivieso, por haber venido como cada martes a acompañarnos. Gracias a gustazo. ustedes. Que esté muy bien.